lo hemos hecho ampliamente toda la semana y un dato importante es la herencia, que aquí hemos hecho énfasis de cómo al finalizar el gobierno de Felipe Calderón, Priscila, auditorio, ni hubo menos muertes, ni hubo menos consumo de droga, es decir, asistimos a una guerra fallida del narcotráfico, hay que decirlo con todas las letras, que se agudizó con un sistema de gobierno PRI en donde se hicieron hasta crecer a cárteles de la droga y nos han llevado a este punto de inflexión que tenemos en el país, decirlo con todas sus letras y siempre los datos duros y el rigor pues de Animal Político de Arturo Ángel lo documenta. Mi estimadísimo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo para allá y a todo el auditorio. ¿Y cómo ¿Sí? se desmanteló la PGR? Empezando por ahí una policía ineficaz, doble homicidio, por ejemplo. Sí. Justo lo que quisimos hacer, digo, como parte de pues de toda esta semana cargada de información de Genaro García Luna, pues también quisimos ver el tema de cómo había sido su trayecto en el servicio público, más allá de si hubo estas complicidades o estos sobornos, etcétera, etcétera. En sí, ¿qué fue lo que pasó con él en los cargos que ocupó, ¿no? Y cuál fue el desempeño que tuvo el país justamente en este periodo. Digo, empezaríamos pues, donde yo te diría que él comenzó a despuntar de forma notoria, que fue en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Entre el 2001 y el 2006. Ahí Genaro García Luna se convierte, pues yo te diría que en el hombre realmente fuerte de la PGR, porque él prácticamente, sin ser procurador, lo que él era jefe de la entonces Policía Judicial Federal, que luego se transforma en la famosa AFI, en la Agencia Federal de Investigaciones. Pues él logra quedarse todo el sexenio, ¿no? Pese a un montón de situaciones que siempre hay, denuncias, escándalos, en fin, el tema de Florence Cassés, por ejemplo, que fue en 2005, cuando él todavía estaba en el tema de la AFI, ¿no? Pero, ¿qué pasó con él en este periodo? Ahí te diría que lo que tuvo la policía de la PGR, de la entonces PGR, pues sí fue un despunte, ¿no? Se le apostó a la profesionalización, insisto, a cambiarle de entrada el nombre, porque Policía Judicial Federal remitía cosas espantosas, ¿no? Entonces se modernizó la institución y llegó a tener con García Luna a crecer su estado de fuerza, pues más allá de los 8,000 elementos, policías de investigación que tenía entonces la PGR, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando inicia el sexenio de Felipe Calderón y cuando Genaro García Luna se convierte en el secretario de Seguridad Pública Federal, o sea, que se cambia de dependencia para encabezar a la SSP, es donde empieza esta política que él, pues con la que convence a Calderón de que había que convertir a la entonces Policía Federal Preventiva en una nueva fuerza de investigación. Es decir, da la impresión que él quería continuar con el tema de la investigación de ciertos delitos, no sabemos si pues, por una política en la que él creía o es lo que él sostiene, ¿no? O ya veremos qué había detrás, ¿no? Pero lo que él quería era seguir con el tema de la investigación, por ejemplo, de temas de narcotráfico, ¿no? Y una policía preventiva, pues, no se dedicaba a eso. Entonces, él convence a Calderón de que hay que crecer y hay que desarrollar una nueva policía federal, y eso se hace a costa de la PGR, ¿no? Lo que sucede es que terminan transfiriéndose buena parte de los elementos que tenía el entonces AFI a la Policía Federal Preventiva, terminan tomándose instalaciones incluso, la Policía Federal toma instalaciones de lo que era la AFI, eso generó pues situaciones bastante tensas. En septiembre del 2008, por ejemplo, 300 policías federales fueron y desalojaron a 75 agentes de la AFI, ¿no? Que no querían ceder sus instalaciones, en fin, un proceso bastante difícil y que le llevó a la PGR a perder pues prácticamente 2/3 de los 8,000 policías que tenía para investigar delitos, para ejecutar órdenes de aprehensión, para no, hacer labores de inteligencia, en fin. Y así yo te diría, Luis, que es una repercusión que hasta el día de hoy pues no la han logrado revertir, porque la PGR no ha logrado tener ni de cerca los 8,000 elementos que llegó a tener en aquel sexenio de Vicente Fox. Hoy andan por ahí de los 4,000 y fracción, bastante lejos de esa situación. Y bueno, luego tuvimos a esta pues, superpolicía federal que desarrolló Genaro García Luna, se cuadruplicó el estado de fuerza de la misma, los recursos también
se dispararon, ¿no? Para la Policía Federal llegó a manejar su presupuesto, imagínate, García Luna empezó con 9,000 millones de pesos para la SCP y terminó para el último año de gestión de Calderón, el presupuesto ya andaba en más de 40,000 millones, o sea, el presupuesto se le multiplicó por 4, y todos he sabido que era el hombre de confianza del presidente Felipe Calderón. El tema es que la Policía Federal, pues como lo señaló año con año la Auditoría Superior de la Federación, cuando evaluaba su desempeño, pues resultó que era una Policía Federal que no probaba que fuera útil en la reducción de la delincuencia, no más allá de que era una Policía Federal muy activa, con mucha publicidad, con un montón de capturas relevantes. Casi al finalizar su gestión, Genaro García Luna presentó un informe donde presumían que habían detenido a más de 2,700 presuntos integrantes del crimen organizado de distintos cárteles. Lo cierto es que, como publicamos también en la nota de Animal Político, en este periodo en que Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública Federal, la tasa de homicidios en el país prácticamente creció un 100%. Increíble, en verdad. Esa es la herencia de lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado en la semana, y los datos duros, este análisis lo comprueba. Está con nosotros Priscila Cárdenas. Arturo, te va a hacer una pregunta. Sí. Arturo Ángel, muy buenos días. Hola, Priscila, buenos días. Fíjate, a mí me llama mucho la atención que con Genaro García Luna se espectacularizó este tema de las detenciones, ¿no? De cómo cualquier detención y de quizás operativamente hubo muchas detenciones, ¿no? Sin embargo, todo el show que se hacía, ¿no? Al momento que se aprendía a alguien, las fotografías, los videos, incluso estando él en el cargo, hasta se invirtió en una serie de televisión de la Policía Federal. Sí, no, totalmente. A ver, si hay algo que puso en práctica Genaro García Luna durante su gestión, pues justamente fue el tema de las relaciones públicas, ¿no? Hubo esta modernización o la construcción, por ejemplo, del que aquí en Ciudad de México se conocía como el centro de mando de la Policía Federal en la delegación Iztapalapa, una instalación pues espectacular, ¿no? Y ahí se convirtió prácticamente, yo recuerdo que casi de 5 días a la semana, por lo menos en 3, había estas presentaciones donde a veces, en general, no las encabezaba él, era lo chistoso, era alguno de sus funcionarios. Recuerdo tengo muy presente a Luis Cárdenas Palomino, por ejemplo, uno de sus hombres fuertes ahí en la Policía Federal, presentando a estos presuntos delincuentes, insisto, porque también está documentado cómo varias de estas personas que fueron presentadas en estas conferencias de prensa a la postre terminaron saliendo libres, porque además hay que recordar, y esto le favoreció mucho a García Luna, que en ese momento no existía, por ejemplo, el sistema penal actual que tenemos ahora, que ya prohíbe rotundamente esas situaciones. Ahí no se podía exhibir a los presuntos culpables. Eso sí, ya existía la presunción de inocencia, pero digamos que les importó muy poco, ¿no? Entonces exhibieron un montón de gente ahí, evidentemente también para reforzar esta presencia, esta imagen de la Policía Federal. Se hicieron también por ahí alguna película, recuerdo, además del documental que tú mencionas, donde, en fin, se presumían varias cosas, y en efecto, ¿no? Digamos que fue un impacto mediático. Además hay que recordar que buena parte de los recursos de Iniciativa Mérida, este convenio que tuvo México con Estados Unidos para que se le transfiera dinero a México y sobre la política de combate al crimen organizado, pues son recursos que se fueron para la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque además todo es sabido que había un abierto enfrentamiento, digamos, diferencias en ese momento entre Genaro García Luna y el que era el procurador Eduardo Medina Mora, porque evidentemente el gobierno de Calderón privilegió con recursos, insisto, y con infraestructura a la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, y pues realmente se convirtió en la estrella de ese sexenio, pese a que desde ahí, ustedes recordarán, desde mucho antes ya había estos cuestionamientos. Entonces, evidentemente hay un punto que yo creo que está pendiente en todo esto, y es que más allá de los temas que se señalan del narcotráfico y del presunto nexo con ello, también nos hace falta todavía hasta el día de hoy una buena auditoría o una buena revisión de cómo se manejaron los recursos públicos en la administración de Genaro García Luna, no solamente con el tema de las presentaciones y de estos documentales, sino con un montón de contratos millonarios que se dieron en su gestión. Me acuerdo muy bien del de los alimentos para los centros penales federales, que además se construyeron varios,
¿no? Y contratos millonarios multianuales, algunos de todavía apenas estaban acabando este año y venían desde la época de Genaro García Luna, y sin duda es una revisión que también yo creo que está pendiente, porque si como dicen los Estados Unidos, para el 2012 Genaro García Luna le tenían detectados una fortuna en millones de dólares, pues podría ser que ese dinero no nada más viniera de un tema del narcotráfico, o bien podría venir también de otro tema de cómo se manejaron los recursos públicos en su gestión. Arturo, ¿y qué estás viendo que viene en toda esta lucha, Arturo, para cerrar? Haciendo ese paralelismo, ¿qué crees tú a qué nos enfrentamos? ¿Podremos darle la vuelta con la caída de este símbolo de la impunidad y de la guerra fallida? ¿Hacia dónde crees que vamos tú? No, yo creo que, a ver, para que eso sucediera, porque sí he visto, por ejemplo, muy activo al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ¿no? Por ejemplo, usando ayer también, de nuevo hizo un hilo ahí de varios tweets donde él usa la detención, que en realidad no es de México ni tuvo nada que ver con eso, se los podemos decir con toda seguridad, porque además es de las cosas que verificamos esta semana, una investigación donde México no tuvo absolutamente nada que ver, ni le preguntaron en los Estados Unidos a México, ni le pidieron que aportara información. Sin embargo, el secretario de Seguridad ha usado esa detención para decir que ahora sí ya viene, que se acabó la corrupción uniformada, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, para que suceda, más bien depende de que en México las investigaciones deriven en resultados, ¿no? La Fiscalía General de la República aprovechó el anuncio de la detención de García Luna para, pues, decir, ¿no?, que tiene una investigación. En esta política de comunicación, la verdad es que muy extraña, de informar muy poco. Ya, como ustedes saben, el fiscal Alejandro Gertz Manero, realmente que él haya comparecido en alguna conferencia entre los medios para responder cuestionamientos, ha pasado 2 veces en todo el año, ¿no? Y se manejan bajo esta situación de la autonomía que traen. Creo que lo que ha sucedido es que ha habido, la verdad es que menos transparencia en la información, pero insisto, lo que creo que tendríamos que ver aquí es que más bien las investigaciones en México es las que llevaran a este tipo de resultados, para entonces sí poder decir que se le estaría ya dando una vuelta en serio al tema de la corrupción, y eso en buena parte está la bolita en la Fiscalía General de la República. Insisto, el presidente no se equivoca cuando dice que hay una Fiscalía Autónoma, la hay, y sería interesante ver en qué momento vemos resultados de algunas de esas investigaciones de grandes casos de corrupción. Me estaba acordando hoy en estos recuentos que estamos haciendo del año, de que por ahí de abril-mayo, el fiscal Gertz Manero dijo que la estafa maestra, por ejemplo, se investigaría como un gran crimen de Estado. Bueno, pues hasta el momento seguimos con solamente Rosario Robles en la cárcel, y eso porque ella fue y se presentó voluntariamente, ¿no? Entonces sería interesante, insisto, ver que las investigaciones en México sean las que arrojen resultados. Yo creo que de ahí entonces sí podríamos hablar de que podría haber ya alguna diferencia, ¿no? Bien, te agradezco mucho, mi estimado, y pues estamos en contacto. Tenemos muchas más preguntas, pero por los tiempos, pero este tema va a seguir. Te mando un abrazo, Arturo. Sí. Un abrazo y buenos días, Liz. Priscila, hasta luego. Igualmente, vamos a hacer un corte, Priscila, volvemos porque hay muchísima más información. Rubén Aguilar, ojo, en lo que estamos ahorita ya se había advertido, una guerra fallida contra el narco, con Rubén Aguilar, ex vocero presidencial. La advertencia también de que le habían hecho a Felipe Calderón una carta que manda un funcionario, pone interesante, que le dice, sí, te dijimos. El juez también de que va a sentenciar a García Luna, bueno, que va a llevar el caso de García Luna, fue el mismo el Chapo Guzmán. A ver si podemos meter a Jesús Esquivel, no sé si alcancemos, porque está también la buena noticia, la visita del presidente con los padres de la guardería ABC y mucho más, Priscila. Volvemos con esto.